muy buena. Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y hoy queremos compartir con todos ustedes una reflexión que nos ayude a encontrar estrategias para trabajar con nuestra vida espiritual, entendiendo y poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús reflejadas a través de su palabra. Y el tema que estaremos exponiendo hoy es acerca del quebrantamiento en la vida del cristiano. El quebrantamiento es una palabra poco usada en la predicación actual, porque es impopular hablar sobre el quebrantamiento en la vida del cristiano. Pero sin embargo, ¿por qué el quebrantamiento? ¿Qué hace Dios por medio del quebrantamiento? Porque a través del quebrantamiento hay gracia de Dios. Este es un tema desconocido por la mayoría de los creyentes de hoy en día, y me atrevería a decir que la falta de conocimiento bíblico es por el conformismo al que las congregaciones de hoy en día, dentro de cada uno de nosotros, existe como una estructura, o podemos llamar coraza, que se va formando por muchos años de acuerdo a nuestras experiencias vividas, bien sea por lo bueno o por lo malo. A medida que transcurre el tiempo, nuestro propio ser se va fortaleciendo con falsos conceptos, falta de perdón, orgullo, altivez, escudándonos en algunas frases como que nada va a cambiar en mí porque las pruebas de mi pasado me hicieron un hombre o una mujer fuerte y el propósito es no ser lastimado. Toda esta situación provoca una independencia de Dios, y lo que Él quiere que en nuestra vida es derribar esa pared que existe entre su grandeza y nosotros. El propósito de Dios es quebrantar esa estructura interior llena de orgullo, soberbia, autosuficiencia, estatus social, soledad, tristeza, amargura y muchos otros sentimientos que no nos permiten una relación íntima con el Padre Celestial. El quebrantamiento es la forma que Dios utiliza para empezar a formarnos como nuevas personas, es decir, doblegar nuestro yo y hacernos unos hijos obedientes a la palabra y dependientes de Él. Cuando logramos ese rompimiento en nuestra vida, el carácter que en nosotros cambiará, y todo aquello que ha sido una fortaleza será reemplazado por amor, paz, mansedumbre y benignidad. Uno de los primeros obstáculos para que una persona sea quebrantada es el orgullo. Cuando se es orgulloso, el enfoque siempre será el fracaso de los demás. La crítica predominará y la falta de perdón estará presente en todo momento. Una persona orgullosa siempre verá inferiores a las demás personas, buscará que le sirvan y no aceptará una exhortación de parte de quienes les aman. ¿Cuál es la solución? Debemos devolvernos a los principios establecidos por Dios a través de su palabra. Primero, obedecerlo sin ningún tipo de reserva. Si no cedemos a la palabra de Dios, entonces veremos una manifestación del poder de Dios como nunca antes, no solamente a través de ciertas personas como ha ocurrido en los últimos 40 años, sino a través de cada persona nacida de nuevo. Dios y su palabra pueden transformar nuestra vida si estamos dispuestos a ser obedientes. Ningún creyente podrá alcanzar el nivel de madurez espiritual a menos que esa persona sea quebrantado por Dios, independientemente del título
oposición que tenga dentro de una congregación. Esto es una decisión personal que todo creyente debemos de hacer si realmente desea que Dios se manifieste como le dice las Escrituras. Dios no va a forzar a nadie a rendirse completamente a Él o a su voluntad. Eso es algo que cada individuo, cada uno de nosotros debemos de elegir. Si queremos el reconocimiento de los hombres, sigamos con la vida rutinaria y religiosa que tenemos hoy en día. Pero si verdaderamente deseamos ver la gloria de Dios, entonces debemos de pasar por ese proceso de Dios que es maravilloso, aunque duela un poco. El quebrantamiento es el proceso a través del cual Dios procesa áreas específicas en nuestras vidas, donde Él no tiene el absoluto control de esa área o donde Dios no tiene el primado. Hanan Teshuvá, vuelvan al diseño. Ese es el mensaje de Jesús, que comenzó primero a hablarle al pueblo de Israel, que era el que tenía la palabra de la ley, y Él llamó al pueblo de Israel Hanan Teshuvá, regresen al diseño original. Una vez que recibimos a Jesús como Señor, debemos de entregarle a Dios el control total de nuestras vidas. Obviamente esto no es automático, sino más bien un proceso que envuelve una acción de nuestra parte. Dios usa el proceso del quebrantamiento no solo para tomar el señorío en nuestras vidas, pero también para moldear nuestra vida conforme a su plan y propósito para con cada uno de nosotros. El quebrantamiento de esa área específica va a durar el tiempo que tú entiendas que Dios tiene que estar en nuestras vidas, entronado en nuestro corazón. La palabra quebrantamiento señala la violación de una ley, norma o contrato anteriormente establecido. Tiene su origen del latín vulgar crepantare, que al mismo tiempo se vincula de manera directa con el verbo creapre, teniendo en cuenta que la traducción de dichos términos se puede leer como rasgarse o crujir. Esto puede referirse a quebrar, destruir, profanar o despedazar. Todo depende del contexto en el que se utilice. El quebrantamiento puede referirse en muchos casos a la pérdida de fe o a un estado anímico bajo, por ejemplo, cuando una persona ya venía mal por quedarse sin empleo y se entera que hipotecaron su casa, causando que caiga en un pozo depresivo. Lamentablemente, la mayoría de nosotros hemos sido formados de una forma opuesta a las leyes del reino y tendemos a seguir esa misma forma de vivir antigua o pagana. Muchos cristianos están arrastrando muchos hábitos y costumbres que ellos aprendieron cuando estaban en las tinieblas, y esas cosas son un impedimento en el plan de Dios para con ellos y para con nosotros. Todos nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que necesitan ser procesadas por parte de Dios. A veces tenemos la idea falsa de que aquellos que están en el liderazgo en nuestras congregaciones ya han sido procesados por Dios completamente y que ellos no tienen nada que rendirle a Dios. Pero esa creencia es totalmente falsa, ya que todos necesitamos rendir nuestras vidas al Señor. Observe los siguientes pasajes en Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo
todo el que se pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzase de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Requisitos para seguir a Jesús: negarse a sí mismo y tomar su cruz. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es la muerte de nuestras aspiraciones y sueños antes de haber conocido al Señor. La mayoría de los creyentes continúan aspirando las mismas cosas que ellos aspiraban cuando no eran creyentes. La diferencia es que ahora lo hacen dentro de un edificio llamado iglesia. Buscan fama, riquezas, control y las mismas cosas que el mundo anhela. Pero Dios no tiene parte en esas cosas. ¿Cómo podemos determinar si una persona ha sido quebrantada? Por su fruto. ¿Tiene Dios el centro de las cosas que esa persona está haciendo? ¿Esas cosas que esta persona está haciendo es para Dios? Reciba la gloria. Además de eso, Dios nos ha dado discernimiento espiritual a través del cual podemos discernir si esa persona está siendo movida por Dios o es un espíritu inmundo que está mezclado en el poder de Dios con las cosas diabólicas. ¿Cómo eso es posible? Aquí está la prueba bíblica. En Hechos capítulo 16, versículo 16 al 20, aconteció mientras íbamos en oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus manos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagrando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Una separación entre las obras del diablo y las obras de Dios, las cuales deben de ser separadas por aquellos que poseen tal autoridad. Si no la separamos, el diablo usará ese tipo de evento para confundir a aquellos que son ignorantes en la palabra de justicia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La negación personal de cada individuo es la renuncia voluntaria de las cosas que toman el lugar de Dios en su vida. Ese proceso es conocido como el quebrantamiento en la vida del cristiano, el cual es el proceso de formación interna. Ese proceso no es mágico ni tampoco instantáneo, no tiene nada que ver con el pensamiento positivo y pagano que muchos predicadores están promoviendo hoy en día en las iglesias. El quebrantamiento es un acto donde el individuo decide renunciar o expulsar todo aquello que no le pertenece a Dios. El quebrantamiento tiene conexión directa con el crecimiento espiritual en el creyente. Por eso Satanás y sus demonios han introducido tantas distracciones en las iglesias con el fin de mantener a los creyentes alejados del crecimiento espiritual. ¿Qué es tomar su cruz? Jesús cargó con la cruz literal, a través de la cual Él salvó a la humanidad. La cruz
cruz en referencia al creyente implica la comisión que ese creyente ha recibido de parte de Dios. Pero nadie puede tomar esa cruz si primero no se ha negado a sí mismo, hacer morir la dependencia propia de los intereses propios y propósitos propios. Todos estos están arraigados en el alma del ser humano. El proceso del quebrantamiento brega con esas áreas en el alma que necesitan morir para que la vida de Dios pueda ser establecida, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. La palabra griega usada para alma es suché, y allí es donde reposa la mente, la voluntad, las razones, las emociones y el intelecto. Todas estas áreas necesitan ser procesadas por la palabra de Dios y rendirlas al servicio de Dios. Muchos confunden el cerebro con la mente, ignorando que el cerebro es solo el medio a través del cual la mente recibe la información del mundo físico. Una vez que dejamos de existir, el cerebro deja de funcionar, pero la mente sigue activa en el alma, donde pasará a la eternidad con Dios. Podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, a esta forma de vida, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos renovar nuestro entendimiento y de esa forma ser transformados. La palabra griega usada para entendimiento es nous, la cual es usada para referirse a nuestra mente, porque los creyentes no están alcanzando la transformación porque han caído en un conformismo con el mundo, una rutina religiosa, la cual estorba el quebrantamiento de aquellas áreas que necesitan ser renovadas. Y más Pablo dice, para que os comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mayoría de los creyentes no tienen ni la menor idea de cuál es la voluntad de Dios en sus vidas, ni el propósito para con ellos. No son las posiciones ni títulos que podamos tener en una congregación o concilio lo que va a hacer que seamos quebrantados, ni tampoco las posesiones materiales que acumulamos. Pero Jesús dijo aún más acerca de esto en Marcos capítulo 8, versículo 36 al 37. ¿Por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Para alcanzar este nivel de rendimiento total en el Evangelio toma toda una vida, y cuando hemos pensado que ya lo hemos alcanzado, nos damos cuenta de que todavía hay cosas que necesitan ser entregadas al Señor. En este verso Jesús expresa la clave para vivir una vida gobernada por Dios. En Juan capítulo 12, versículo 24, así dice la palabra: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si te sometes al proceso de formación interna, hacer morir todas aquellas cosas que están estorbando tu crecimiento espiritual, podrás ver la manifestación del poder de Dios en tu vida diaria, en tu diario vivir. Si no lo haces, queda solo, implicando esa expresión que estarás en la misma condición interna que recibiste cuando te convertiste. Pero si quieres ver multiplicado eso que Dios te ha dado, debes de rendirte al Señor. Aún Jesús tuvo que hacerlo, y Él vio el resultado de su sometimiento al Padre. La grandeza a los ojos de Dios es simplemente precedida por la humildad
delante de Él. No hay manera que usted o yo o cualquier otra persona para alcanzar la grandeza hasta que hemos llegado a Él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Al quebrantarnos, Dios debe tener primero el primer lugar en nuestra vida, llevarnos a un nivel espiritual más profundo y mejorar nuestra relación con Él. El quebrantamiento trae consigo mismo el darnos fuerzas y confortarnos. Trae en sí mismo significado y propósito divino a tu vida. Guiarnos en decisiones diarias en nuestra vida. Trae también reflejar la vida de Cristo a través de las nuestras. Durante las luchas diarias que enfrentamos en la vida, Dios está haciendo un llamado a nosotros a dejar que Él tome el control de ella. Cuando pasamos por momentos difíciles, Dios desea que le demos a Él el control de nuestras vidas y de esa manera poder guiarnos a la solución más apropiada. Durante los años que Dios nos ha visto a través de tiempos difíciles, Él nos ha rodeado de gente que nos enseñe en su verdad, y Él nos ha dado su palabra y su espíritu para guiarnos en todo momento y bajo cualquier situación para poder escuchar la voz de Dios. Tú debes de tener la paz de Dios gobernando en tu vida. Una persona que está perturbada, afanada y ansiosa no puede escuchar la voz del Espíritu Santo. En Pedro capítulo 5, versículos 6 al 7, recomienda echar todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo una expresión que indica muerte al ego y un sometimiento total al quebrantamiento. Él dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La muerte al ego implica que Dios tenga el primer lugar en tu vida. Fuimos comprados por el sacrificio de Jesús y ahora nuestras vidas le pertenecen a Él. En Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ha habido muy mala interpretación de pasajes como este, ya que interpretan el texto como que implica pobreza espiritual. Esa interpretación contradice muchas escrituras, ya que un creyente con pobreza espiritual no es considerado bienaventurado. Cuando analizamos el texto dentro del contexto escritural, bajo los textos paralelos, indican más bien aquellos que espiritualmente dependen de Dios, o aquellos cuyas fuerzas espirituales provienen de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo dijo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, indicando lo mismo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 3. En resumen, el proceso del quebrantamiento no solo le da al Señor el primer lugar en nuestras vidas completas, pero nos ayuda en las siguientes áreas. Nos ayuda a madurar, ya que a través del quebrantamiento, cada experiencia nos ayuda a alcanzar un grado más alto de entendimiento acerca de cómo Dios
trata con nosotros, obtenemos más sensibilidad espiritual, ya que tenemos un contacto más íntimo con Dios y percibimos las cosas espirituales con mucha más profundidad. Expande la visión divina, nuestra visión del mundo espiritual se amplía al estar controlado por el Señor. Vemos y entendemos el plan y propósito del Señor para con nuestra vida. El quebrantamiento expande tu capacidad espiritual en todas las áreas, incluyendo la obra ministerial que a cada uno de nosotros ha sido comisionada en particular. Un creyente no quebrantado es dificultoso para el Señor poder usarlo, crecer espiritualmente, ya que le damos prioridad a nuestra vida espiritual y no a nuestra alma o cuerpo. Nuestra cooperación con el Señor en el quebrantamiento no solo agiliza el proceso mismo, pero nos ayuda a captar las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y podemos aconsejar y ayudar a aquellos que están pasando por situaciones similares. Una cosa es importante que debemos entender y es que Dios desea poder usarnos a todos y derramar sus bendiciones a plenitud, pero si no le damos todo el control a Dios, solo podremos disfrutar pequeñas bendiciones. Nosotros mismos venimos a ser un obstáculo en el plan de Dios, ya que si no hemos sido quebrantados, solo haremos las cosas nuestro propio ego quiere y desea y no las que Dios tiene para nosotros. La vida cristiana es un imposible en las fuerzas del yo, un imposible para la fuerza de voluntad, un imposible para la fuerza de la carne. La vida cristiana es posible solamente por la vida de Cristo y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Somos débiles, pero bendita gracia hay en el poder en su debilidad. Y espero que esta enseñanza acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre el quebrantamiento en la vida del cristiano te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Y acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y queremos que nos escribas, queremos saber tus comentarios. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.